Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como siempre, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero con un poquito más de picante. Prepárense porque el tema de hoy es jugoso, de esos que hacen que uno se quede pegado a la pantalla. Vamos a hablar del escándalo turco que lo paralizó todo, o casi todo, ¿verdad? Y el epicentro de este torbellino, ni más ni menos, que la confesión de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Sí, señores. Agárrense de donde puedan porque lo que les voy a contar es intenso. Para los que recién aterrizan en este universo de las series turcas, les hago un pequeño resumen. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, en español. Y digamos que en la pantalla, la química entre ellos era explosiva. El fuego que emanaban como pareja era tal, que inmediatamente los fanáticos comenzaron a soñar con que esa magia se extendiera más allá de la ficción. Y para serles sinceros, muchos rumores y especulaciones sugirieron que algo más sucedía entre ellos detrás de las cámaras. Pero bueno, como dice el dicho, el tiempo es el mejor juez y las confesiones también. ¿Por qué? ¿Saben qué? Can Yaman, ese galán irresistible, finalmente rompió el silencio. Y créanme, lo que dijo impactó a todos. Y aquí es donde entramos de lleno en el meollo del asunto, en el corazón de este escándalo que revolucionó las redes sociales y los medios turcos. Pero antes de entrar en detalles, ¿qué les parece si se suscriben al canal? Así no se pierden nada de lo que está por venir. Siempre les traigo los chismes más jugosos, las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que no lo duden. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna novedad y únanse a esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia es larga y tiene tela que cortar. Todo comenzó con una entrevista, una de esas charlas que los medios aprovechan para exprimir a las estrellas, para sacarles la sopa. Can Yaman, un hombre acostumbrado a la atención, a los flashes y a los titulares, se sentó frente a un entrevistador y, sin saberlo, estaba a punto de desatar la tormenta. La pregunta, aparentemente sencilla, pero cargada de intencionalidad, giraba en torno a su relación con Demet Özdemir. ¿Era todo parte del guión? ¿Era pura ficción esa conexión arrolladora que cautivaba a millones de espectadores en Erkenci Kuş? ¿O había algo más, algo que se cocía a fuego lento fuera de las cámaras? La pregunta, bien planteada, buscaba la verdad, o al menos, una pizca de ella. Y Can Yaman, ese hombre de mirada penetrante y sonrisa cautivadora, decidió responder, y vaya si lo hizo. Evadió las respuestas fáciles, las frases hechas, las evasivas que suelen usar las estrellas para no meterse en problemas. En lugar de eso optó por la sinceridad, o al menos, una versión de ella. Y ahí, damas y caballeros, es donde la historia dio un giro inesperado. La primera señal de alarma llegó con la elección de sus palabras. Can, con la cautela que le caracteriza, utilizó términos que, aunque sutiles, dejaban entrever una realidad compleja. Diferencias irreconciliables, dijo con un tono que denotaba más decepción que rencor. Personalidades incompatibles, añadió como si estuviera explicando un experimento científico que no salió como se esperaba. Y para rematar, soltó la bomba, la comunicación entre ambos se hizo imposible. ¡Bum! La tierra tembló. Imaginen la escena. Millones de fanáticos pegados a la pantalla, esperando escuchar la confirmación de sus sueños. Soñaban con una historia de amor que trascendiera la ficción, que se materializara en besos robados, en miradas cómplices, en una relación que, como Erkenci Kuş, volara alto. Pero las palabras de Can fueron como un jarro de agua fría, un balde de realidad que apagó la llama de la esperanza. Para los que siempre sospecharon algo, la confirmación fue una especie de alivio. Lo sabíamos, dijeron con una mezcla de orgullo y resignación. Siempre vimos algo extraño en su relación, algo que no terminaba de encajar. Y en cierto modo, tenían razón. Las redes sociales, el termómetro de la opinión pública, se inundaron de comentarios, de análisis, de especulaciones. Pero la entrevista no terminó ahí. Can, ahondando en sus reflexiones, siguió desgranando los motivos que, según él, habían complicado su relación con Demet. Explicó que a pesar de la magia que emanaban en la pantalla, la realidad era muy diferente.
Éramos como el agua y el aceite, sentenció con una metáfora que dejaba poco lugar a la interpretación. En el set, la profesionalidad nos obligaba a mantener una fachada. Pero fuera de él, la convivencia se hacía cuesta arriba. Habló de egos, de diferentes formas de entender el trabajo, de desacuerdos frecuentes. Describió una dinámica tensa, una relación marcada por la fricción, por la dificultad de conectar más allá de lo laboral. Y en definitiva pintó un cuadro muy distinto al que se veía en Erkenci-Kush, donde Khan y Demet encarnaban a una pareja idílica, llena de pasión y de complicidad. La reacción en las redes sociales fue, como era de esperar, un hervidero. El hashtag #KhanDemet, que en su momento fue sinónimo de ilusión y de romance, se convirtió en el epicentro del debate. Los fanáticos se dividieron en bandos, defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes. Por un lado, los yanistas, los seguidores de Khan Yaman, argumentaron que él estaba siendo honesto, que tenía derecho a expresar sus sentimientos, que la relación con Demet había sido una experiencia difícil y que era válido que lo compartiera. Destacaron su valentía, su sinceridad y su capacidad para enfrentarse a la opinión pública. Por otro lado, los demetistas, los fans de Demet Özdemir, salieron en su defensa, acusando a Khan de falta de tacto, de egoísmo y de no respetar la privacidad de su compañera. Argumentaron que él había utilizado la entrevista para lavar su imagen, para victimizarse y para quedar bien con el público. Pero también hubo una tercera vía, una que intentaba ser más sensata y objetiva. Fueron aquellos que pidieron respeto por ambos, que entendieron que las relaciones son complejas y que a veces, la magia de la ficción no se traslada a la vida real. Apelaron a la empatía, a la comprensión y a la necesidad de no juzgar a la ligera. El debate se extendió por días, por semanas. Cada comentario, cada like, cada publicación se convertía en noticia. Los medios de comunicación, siempre ávidos de morbo, se encargaron de avivar las llamas, con titulares sensacionalistas, con análisis sesgados y con la constante búsqueda de la polémica. Pero la historia no terminó ahí. La reacción de Demet Özdemir fue, en un principio, el silencio. Optó por no hacer comentarios directos sobre las declaraciones de Khan, por no entrar en la guerra mediática, por no alimentar el fuego. Pero su silencio fue, de alguna manera, más elocuente que cualquier palabra. Sus acciones hablaron por sí solas. Comenzó a ser más activa en redes sociales, publicando mensajes enigmáticos, fotos con amigas, mostrando una actitud más independiente. Se le vio en eventos sociales, luciendo radiante, sonriendo a las cámaras, demostrando que estaba bien, que seguía adelante, que la vida continuaba. Y por supuesto comenzó a enfocarse en su carrera, aceptando nuevos proyectos, participando en nuevas producciones, demostrando que es una profesional, que su talento va más allá de una simple relación. La prensa turca, siempre al acecho, no perdió la oportunidad de analizar cada uno de sus movimientos. Cada like, cada comentario, cada publicación se convirtió en material de análisis y en alimento para el morbos. Se especuló sobre sus posibles nuevos romances, sobre sus cambios de look, sobre su supuesta rivalidad con Khan. Y en definitiva, se generó un circo mediático que a veces rozaba el acoso. El impacto del escándalo fue enorme. Erkenci-Kush, la serie que los catapultó a la fama, volvió a ser tema de conversación. Los fanáticos, divididos y enfrentados, revivieron sus escenas favoritas, analizaron cada gesto, cada mirada, buscando pistas, buscando la verdad. La serie, que en su momento fue un éxito rotundo, volvió a ser tendencia en las plataformas de streaming, impulsada por la curiosidad y por el deseo de entender qué había pasado realmente entre Khan y Demet. El morbo, la curiosidad, la necesidad de saber la verdad, se convirtieron en el motor de la audiencia. La confesión de Khan Yaman, en definitiva, desató un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco. La revelación de la tensa relación con Demet Özdemir impactó a los fanáticos, generó debates, revivió el interés por Erkenci-Kush y puso en evidencia la fragilidad de las relaciones en el mundo de la farándula. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Esta historia nos enseña la importancia del respeto, de la privacidad y de no caer en la idealización de las relaciones. Nos demuestra que los actores, al final del día, son personas comunes y corrientes, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Nos recuerda que la magia que vemos en la pantalla no siempre se replica en la vida real. Que la química, la conexión, el amor que vemos en la ficción, a veces, no traspasa los límites del set de grabación. Nos invita a reflexionar sobre la idealización, sobre la fantasía, sobre la necesidad de creer en cuentos de hadas.
Nos muestra que en la vida real, las relaciones son complejas, que requieren esfuerzo, compromiso y comprensión. Y sobre todo nos enseña que la privacidad es un tesoro, que cada persona tiene derecho a proteger su intimidad y que no siempre es necesario saberlo todo, ni entenderlo todo. En el fondo, esta historia es un recordatorio de que la vida es impredecible, que las relaciones son cambiantes y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Pero a pesar de todo, la vida sigue y cada uno, a su manera, debe seguir adelante. Esta historia también nos revela cómo la fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, abre puertas, genera oportunidades, permite vivir experiencias increíbles. Pero por otro lado expone a la persona, la convierte en objeto de deseo, en blanco de críticas y en víctima de la especulación. Can Yaman y Demet Özdemir, dos jóvenes talentosos con carreras prometedoras, se vieron envueltos en una vorágine mediática que sin duda afectó sus vidas personales y profesionales. Tuvieron que lidiar con la presión, con el escrutinio público, con la constante búsqueda de la verdad, o de una versión de ella. En este contexto, es importante destacar la profesionalidad de ambos. A pesar de la tormenta, supieron mantener la compostura, seguir trabajando, y seguir adelante con sus carreras. Demostraron su valía, su talento y su capacidad para superar los obstáculos. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la situación? Con el tiempo, la tormenta mediática amainó. Las aguas volvieron a su cauce. Can y Demet, cada uno por su lado, siguieron adelante con sus vidas. Can, con su arrollador éxito internacional, se convirtió en una de las estrellas turcas más reconocidas a nivel mundial. Sus proyectos, sus relaciones, sus decisiones, siguieron siendo noticia, pero el escándalo con Demet quedó en el pasado. Demet, por su parte, continuó construyendo una sólida carrera, demostrando su versatilidad, su talento y su capacidad para reinventarse. Se alejó de la polémica, se centró en su trabajo y en su crecimiento personal. Con el tiempo, la relación entre ambos se normalizó. No volvieron a ser amigos ni compañeros inseparables. Pero al menos dejaron de ser enemigos. Se cruzaron en eventos, se saludaron con cortesía, demostrando que habían superado sus diferencias y que habían aprendido a respetar las decisiones del otro. En definitiva, la confesión de Can Yaman y el posterior escándalo fue una experiencia que sin duda marcó sus vidas. Les dejó cicatrices, les enseñó lecciones y les permitió crecer como personas y como profesionales. Esta historia es un claro ejemplo de cómo el mundo de la farándula puede ser cruel, pero también, cómo la resiliencia, el trabajo duro y la madurez pueden ayudar a superarlo. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. He tratado de ser lo más objetivo posible, pero como todos ustedes saben, los chismes siempre tienen un poquito de sabor, ¿verdad? Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su compañía y por su cariño. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. ¿Qué opinan ustedes sobre la confesión de Can Yaman? ¿Creen que fue honesto? ¿Creen que Demet Özdemir debería haber respondido? ¿Les gustaría que hiciera un vídeo sobre algún otro tema relacionado con las series turcas? Déjenmelo saber en los comentarios, que los estaré leyendo con mucho interés. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma muy sencilla de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido que les guste. Ya saben, cada like, cada comentario, cada suscripción, es un granito de arena que me ayuda a seguir creciendo y a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Chao, chao.